Argentina siempre tuvo una manera muy particular de expresarse, no solo con palabras, sino con un ritmo. Y es un país que baila incluso hasta cuando discute, que compone melodías incluso cuando sufre y quizás también podríamos decir que convierte cualquier contradicción en arte. Durante más de un siglo, mucho más de un siglo, esa identidad sonora fue el tango. Y no sé, todos conocemos que el tango es elegante, es melancólico, es teatral, ¿no? Pero en los últimos años, un nuevo lenguaje apareció con fuerza, que es el trap argentino. ¿Lo han oído? Y yo creo que transformó la manera en que toda una generación se cuenta a sí misma. Lo interesante no es solamente este cambio de ritmo, sino lo que revela sobre la sociedad, porque cada sonido, cada género, cada movimiento artístico es también un espejo cultural, ¿no? Si uno escucha con atención, puede oír los valores, las heridas, las aspiraciones de una época también. Como arquitecta, yo suelo pensar que las ciudades y las canciones nacen de la misma necesidad, ¿no? Que es darle una forma al caos, ¿no? Y el tango fue el plano de quizás de la Buenos Aires inmigrante del siglo XX, y el trap es el plano de la Argentina digital del 2021, o sea, del siglo XXI, perdón. Y ambos son maneras de sobrevivir. El tango nació de los bordes, ¿no? De los arrabales del puerto, entre los marineros, sus conquistas y poetas. Y era la síntesis de un país que se estaba construyendo con pedazos de otros mundos. Su cadencia, entre arrogante y triste, puede ser, narraba la soledad del que buscaba pertenecer. Y por eso quizás el tango nunca fue solo un baile, que fue en realidad un lenguaje emocional. Cuando Carlos Gardel grabó Mi Buenos Aires querido, famoso tema, el país se reconoció a sí mismo en esa voz que sonaba como a distancia y a destino. La Argentina de entonces creía en la elegancia, en la palabra, creía en la nostalgia. Era un país que miraba el pasado con cariño y el futuro con incertidumbre. Un siglo después, de hecho, los barrios que parieron el tango también parieron otra cosa, que no fue un bandoneón, sino como un beat, ¿cierto? Yo creo que esto no nació como en los puertos, sino esto nació, el trap, en las habitaciones de los micrófonos caseros, ¿no? Y quizás nació en los pasillos de los colegios también, en los escenarios improvisados de las plazas, y ahí donde antes se tocaba guitarra, hoy se rapea. Y ese cambio, aunque parezca solo musical, es un cambio de mentalidad muy notorio. El trap argentino no nació en los estudios de grabación, para nada, sino empezó a nacer como en estas batallas de freestyle. Es, digamos que el semillero de la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires. Bueno, al final, cada fin de semana, muchos jóvenes van ahí, improvisan sus rimas, mientras la ciudad seguía su rutina, ¿no? Indiferente. Pero poco a poco esas batallas se convirtieron en algo más que un juego. Finalmente fueron la escuela de oratoria de toda una generación. No sé, mira, por ejemplo, está Duki, está Trueno, está Woz, está Nicki Nicole, Bizarrap. ¿Quién más está? Tiago, PSK, Milo. Hay nombres que hoy suenan en toda Latinoamérica. Y que nacieron ahí, en una batalla de trap, en la calle. Todos tienen algo que es en común, que es la autogestión. No esperan una disquera, no esperan tampoco un permiso, tampoco están esperando un aval cultural. Se lanzaron con lo que tenían. Un computador, un notebook quizá, un micrófono y una idea. Y en cierto modo son herederos de la misma energía que movía el tango, la rebeldía quizás de los márgenes. Solo que en vez de hablar de como del amor perdido en la esquina, hablan de la supervivencia, ¿no? De la supervivencia emocional en un mundo que está hiperconectado.
El tango lloraba lo que fue y el trap grita lo que podría llegar a ser. Y uno busca recuperar y el otro como que busca escapar. Y ambos son hijos del mismo país. Quizás un país que no ha dejado de reinventarse. Muchos critican el trap. Muchos lo critican como su tono como materialista, por su lenguaje explícito, por su culto al dinero o a la fama. Pero reducirlo a eso es no entender, yo creo, es no entender finalmente su función social, porque el trap argentino, más que presumir riqueza, exhibe la escasez desde un lente de poder. Decir, tengo todo, entre comillas, ¿no? No es jactancia, es una forma de resistir, es una performance del triunfo en un entorno donde todo cuesta. Si el tango convertía la derrota en belleza, el trap convierte la precariedad en deseo. Y es la misma operación simbólica, pero con otro código. Y ahí aparece algo que es muy fascinante, que es el lenguaje corporal. Y el tango, digamos que el cuerpo se acercaba, y en el trap se genera una distancia. Qué loco, como son las culturas, van cambiando. El tango necesita de una pareja, el trap necesita que le den espacio. Y el primero quizás era un diálogo y el segundo es como un monólogo amplificado. Y sin embargo, ambos nacen del mismo instinto de identidad colectiva, ¿no? Por eso no sorprende para nada que muchos jóvenes argentinos encuentren en el trap quizás un sentido de pertenencia más fuerte que las instituciones tradicionales. La música se volvió como su nación portátil. Y si uno mira, por ejemplo, cómo trabaja Bizarrap, se nota una mentalidad que es casi arquitectónica. Cada sesión es un plano y cada artista un material distinto. El beat de Bizarrap es su estructura, la letra quizás podría llegar a ser el revestimiento, y el resultado es una obra modular que puede ensamblarse con cualquiera. De hecho, en cualquier parte del mundo. Bizarrap no canta, Bizarrap construye algo. Y esa es quizás la clave del nuevo sonido argentino. Ya no se trata solo de talento, de un talento como individual, sino como se trata de un diseño colectivo. Y detrás de cada éxito siempre hay productores visuales, hay ingenieros en sonido, hay artistas gráficos, ¿no? Es una industria que aprendió a ser global sin pedir permiso. A mí me encanta, ¿eh? Mientras el tango exportaba como esa melancolía, yo creo que el trap exporta actitud. Y uno decía, ¿recuerdan a Buenos Aires? El otro dice, Buenos Aires está en todas partes. Está bueno. A mí me encanta todo esto que está pasando, porque al final la arquitectura sonora de un país también refleja como parte de la arquitectura física. Buenos Aires es una ciudad que siempre vivió en tensión entre lo europeo y lo criollo, entre academicismo y un poquito de caos. Y esa misma tensión está en el trap. Es una mezcla de producción digital, sofisticada y una crudeza barrial. Y en los 90 la juventud argentina soñaba con escapar. Hoy conecta. No quiere irse, solo quiere ser finalmente una sociedad escuchada. Y la nube, Spotify, YouTube, TikTok, se volvió como, digamos que es el nuevo puerto argentino, el puerto digital. Y desde ahí Argentina exporta su sonido, igual que alguien cuando alguna vez exportó, no sé, mercadería, carne, trigo por el puerto. Bueno, Argentina está exportando su música, su trap. Y no sé, yo encuentro que la diferencia es que ahora todo este lenguaje cultural es exportable. Los argentinos se dieron cuenta, y eso tiene un valor simbólico inmenso, porque demuestra que un país no necesita estabilidad como para crear una influencia. Lo que necesita es tener identidad. Escuchar una canción de Woz o de Trueno, por ejemplo, es oír un diagnóstico social. Detrás de cada verso
hay una pregunta como existencial, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué lugar ocupo en el mundo de hoy, ¿no? Que está saturado de ruido, por supuesto. Y esa búsqueda de sentido es la misma que en algún momento impulsó a poetas del tango. El tango decía, por ejemplo, volver con la frente marchita, y el trap responde, no vuelvo, yo sigo. No hay contradicción, hay evolución, y la melancolía se transformó en impulso. El argentino ya no canta desde la nostalgia, sino como desde la posibilidad. Y esa transformación emocional, yo diría que tiene mucho que enseñarle al resto de Latinoamérica, porque si algo caracteriza a la cultura argentina es su autoanálisis constante. Siempre está pasando eso en Argentina, que hay un autoanálisis sin parar. Y a veces es irónico, y a veces quizás es crudo, pero siempre yo lo considero inteligente. Yo respeto mucho a los argentinos. El trap tomó esa herencia reflexiva y la mezcló con esa inmediatez digital. Lo que antes se pensaba durante años, hoy se improvisa con un beat. Y paradójicamente eso no lo hace superficial, lo hace totalmente contemporáneo. Algunos quizás puristas dirían que el tango está muerto, ¿no? Pero en realidad el tango está en el compás del trap, pero está disfrazado, por supuesto, sigue vivo en la forma en que los artistas argentinos pronuncian con dramatismo, ¿no? En la manera en que narran la ciudad, en la nostalgia escondida, incluso en sus temas más agresivos. El tango fue el ADN inicial, y el trap yo diría que es su mutación evolutiva. Ambos comparten una virtud, eso sí, que es la autenticidad. Mientras muchas culturas imitan, ¿no?, modas extranjeras, yo te diría que Argentina tiene la habilidad de absorberlas y devolver algo distinto. Y lo hizo con el rock. Por ejemplo, el rock argentino, 10-10, ¿no? También lo hizo con el cine argentino, nada que decir. Lo hace con la música urbana también. Y todo lo que toca al final lo traduce, le da su sentido propio. Por eso el mundo, yo creo que está escuchando hoy en día tanto el trap argentino, porque tiene algo que quizás no se copia, que es algo que se siente. Y una mezcla de vulnerabilidad y orgullo, de precariedad y excelencia. Tiene un poquitito de barrio, también tiene un poquito de filosofía, y el resultado termina siendo magnético. La ciudad es más que un telón de fondo hoy en día. Yo te diría que la ciudad es un personaje, y caminar por Palermo, por ejemplo, o La Boca, es escuchar un eco permanente de esa mezcla sonora. En una esquina, por ejemplo, suena un bandoneón, ¿no? Y en la otra, un altavoz con un reggaetón rioplatense. Esa convivencia me encanta, porque define a la nueva Argentina, que es un país que ya no busca pureza, sino quizás está buscando una mezcla. De hecho, el urbanismo porteño, que con una arquitectura ecléctica, ¿no? Sus cafés antiguos y sus murales digitales, a mí me encantan. Es un reflejo material de lo que pasa en el arte. Y la ciudad aprendió a, digamos, superponer épocas. No sé, por ejemplo, el Art Deco, el graffiti, el conventillo, el cowork, el bandoneón, el sintetizador. Cada capa del espacio urbano es como un loop cultural. Y es ahí donde un arquitecto puede leer la historia sin necesidad de libro, ¿no? Porque las ciudades nunca mienten. Las ciudades revelan, siempre revelan cómo piensa su gente. Y Buenos Aires hoy, yo te diría que piensa en un presente continuo. Los nuevos artistas argentinos, de hecho, nacieron en un contexto sin fronteras. Su público no está en un país, está en el internet. Definitivamente. Aún así su acento los delata, por supuesto. Su tono los une. Y es como ese español rioplatense con su voz, con sus che, con sus metáforas callejeras, con su humor, ese humor tan seco. Y en un mundo que hoy en día cada vez es más homogéneo, Argentina como que, digamos que ofrece una singularidad, ¿no? Que es
quizás podría llegar a ser eso un activo cultural, de hecho, muy poderoso. Y Bizarrap, por ejemplo, puede grabar con Shakira sin problemas, o puede grabar quizás con Arcángel sin problemas, pero el beat sigue sonando así como porteño, ¿cierto? Uno identifica inmediato que es un sonido argentino. Esa fidelidad al origen, combinada con esta mentalidad global, es lo que hace que el país esté viviendo quizás una segunda edad de oro cultural, diferente a la del tango, diferente, pero igual de influyente. Más allá de la música, este fenómeno dice algo sobre el espíritu argentino que no teme a reinventarse. Cada generación destruye su propio símbolo como anterior para crear otro. Y eso puede parecer de alguna manera como inestabilidad, pero también es creatividad pura. No nos tenemos que olvidar de eso, porque si el tango en algún momento representaba la elegancia, ¿no?, del siglo pasado, el trap representa la autenticidad brutal del presente. Y ambos son honestos con su tiempo, totalmente. Y eso es lo que hace interesante estudiar la cultura, porque muestra cómo los pueblos procesan sus crisis a través del arte. Y la Argentina actual podría ser caótica, quizás podría ser impredecible, incluso podría llegar a ser hasta excesiva. Pero de ese caos surge algo que es muy valioso, que es una nueva estética, una nueva manera de decir que estamos vivos. Desde fuera, muchos latinoamericanos miramos a Argentina con mucha curiosidad porque es un país que exporta, por ejemplo, futbolistas, ¿no?, cine, moda y ahora música urbana. Pero lo que realmente está exportando es una manera de pensar, una manera como de pensar la identidad. Y mientras otras sociedades están buscando la estabilidad, la Argentina yo creo que está buscando como una intensidad. Y en esa intensidad se encuentra la belleza. No teme al conflicto. Argentina lo transforma. No huye de sus contradicciones, las baila. Y esa actitud tan porteña, tan argentina, puede ser vista como arrogancia. Algunos lo ven como arrogancia o como resiliencia. Al final, mira, todo depende del observador, definitivamente. Pero en ambos casos, es un rasgo fascinante para estudiar, porque nos recuerda que la cultura no necesita permiso para evolucionar, porque cada generación tiene derecho a inventar su propio sonido. Y Argentina, una vez más, lo hizo primero y lo hizo muy bien. Si el siglo XX fue el tango, ¿no?, el siglo XXI podría ser la música urbana. Y dentro de ese mapa global, Argentina ya tiene su capital cultural ya consolidado, ¿no? Y el desafío ahora es mantener esa autenticidad sin perder la profundidad, evitar que la industria quizás consuma lo que la calle creó, ¿verdad? Porque el tango murió un poco quizás cuando dejó de ser de barrio, quizás para volverse teatro. Esa es mi opinión, ¿no? El trap quizás podría morir si no se sigue manteniendo como en las plazas. Por eso es importante que los artistas, los arquitectos, los comunicadores, los educadores miren este fenómeno no como moda, sino como un lenguaje social. El trap está conectando la historia de una generación que creció sin garantías y quizás creció con este poco de voz que es harto, ¿no? Una generación que aprendió que la visibilidad puede ser una forma de justicia y de alguna manera eso lo convierte en un nuevo tango, ¿no? En quizás el arte de decir lo indecible, creo que esa palabra está correcta, indecible, pero con otro compás. Escuchar a Argentina hoy quizás es escuchar definitivamente a un país que está en transición, ¿no? Definitivamente. Es un país que ya no se define solo por su pasado glorioso, sino por su presente ruidoso, creativo
contradictorio, quizás vivo. Y el tango y el trap no se oponen, si al final dialogan a través del tiempo. Totalmente. Ambos son maneras de, quizás, de sobrevivir a la soledad, puede ser, de procesar el amor, el desarraigo, quizás de convertir la vida en performance. Y quizás esa sea la esencia de ser argentino. Transformar cualquier crisis en cultura. Mientras el resto del mundo está buscando fuertemente la fórmula del éxito, Argentina está buscando la melodía del alma. Y lo admirable es que la encuentra una y otra vez con cada generación, ¿no? Porque al final, si nos ponemos a pensar, puede cambiar el ritmo, pero no, es muy difícil que Argentina cambie el pulso. Nunca va a cambiar el pulso. Bueno, si llegaste hasta aquí, te invito a seguir escuchando este nuevo espacio. Si es que te gustó, este fue el primer episodio. ¡Wow! El primer episodio de este podcast Argentina Hoy. Estoy muy feliz. Es un proyecto donde vamos a explorar cómo piensa, cómo se siente, cómo crea y se transforma este país, ¿no? Desde su arte, desde su arquitectura y desde su gente. Así que bueno, te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita y acompáñame en todos los próximos capítulos, porque vamos a descubrir juntos, vamos a estudiar, ¿no? Vamos a estudiar juntos qué hace única a la Argentina contemporánea y por qué su sonido, una vez más, quizás está conquistando el mundo. Así es que gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente. Yo soy Francisca Prat, arquitecta, y nos vemos en el siguiente video. Chao.